buenos días. Estamos con José Vicente Serradilla, periodista y escritor. Actualmente es el actor que más libros tiene publicado, el autor verato que más libros tiene publicado, no solamente sobre la comarca, sino sobre muchísimos temas. Y ahora nos explicará él cuántos libros tienes ya en el mercado. Sí, pues bueno, yo cuando llegué aquí tenía algunos libros escritos de Ibiza. Allí escribí por ahí Mon Ibiza y escribí también El Loco del Puerto, etc. Pero aquí en Jaraíz me dediqué con dos vertientes distintas. Una vertiente es la etnográfica, de recuperar todo lo que hubiera aquí, que no se pierda nunca, por ejemplo, las bodas en la Vera, los toros en la Vera, las fiestas en la Vera, etc. Toda la Vera la tengo ya trillada, con todos los cuentos en la Vera. Y otra vertiente que es la histórica, sobre todo muy dedicada a Carlos V por ser el personaje en el cual me he especializado y el cual, pues la mesa del emperador, las mujeres en la vida de Carlos V, la última confesión del emperador, etc. O que están en su entorno, por ejemplo Jeromín, su madre Bárbara Blomberg, que también es muy importante, Bárbara Blomberg, la mujer que después estuvo aquí e hice sus memorias, que esa mujer vino, madre de don Juan de Austria, de Jeromín, pues vino cuando ya Carlos V había muerto. Ojo. Están también novelas, por ejemplo Sevilla de Alma Mía, que es una historia de amor entre un judío y una judía, en el entorno de una masacre que sucedió en el año 1391. Cerraron las puertas de las juderías de Sevilla y masacraron las huestes cristianas llevadas por el arcipreste de Écija, pues el canónigo soliviantó las masas y creía que los judíos eran los causantes de la peste, de las inundaciones, de los incendios que había en Sevilla. Y así pues entonces masacraron 4.000 judíos en una noche. Y así otras novelas como La sombra de la encina, que también es una historia costumbrista de aquí de la Vera, o que se llaman muchas tradiciones, ritos y leyendas, etc. Otros libros que no tienen nada que ver con eso, pero que... Y este último que hemos hecho, que se titula Amores tardíos, que es una historia de amor entre una persona mayor. Esto que ocurre en la vida, son novios, después los arroyos, como los arroyos se dividen, cada uno sigue su vida y cuando son viudos se vuelven a encontrar. Y ahí, con todas las nimiedades, con todas las debilidades que ellos sufren, porque son personas vulnerables, como son los niños, como son los deficientes, y tenemos que cuidarlos a la gente mayor. De Garganta a la Olla hacemos los obispos degollados en la ermita de San Salvador de Garganta a la Olla. Esto es un hecho ocurrido en el siglo VIII. Los obispos huyen de Toledo y buscan un sitio donde no lleguen los moros, en la tierra de nadie que se llamaba, ¿no? Donde los moros no llegaban porque iban en abanico, venían barriendo desde Andalucía para arriba. Entonces se esconden en un convento que se llamaba de San Salvador, que habían fundado los hermanos de la pobre vida que venían de Plasencia, y donde estuvieron los primeros frailes de Yuste. De ahí después ya bajaron y hicieron Yuste. Pero ahí en ese convento pues se cierran ahí y esperan que pase la horda musulmana y se salven. Pues no. Inducidos por Abdalí, que era el capitán que hizo el castillo de Saraís, y llegan a la ermita, la cercan y degüellan a 50 personas, 50 mártires que hay ahí, que tienen que estar enterrados ahí. Entre ellos hay 14 obispos de distintos sitios, la mayoría son béticos, pero obispos y presbíteros y diáconos, subdiáconos, monjes, fieles, 50 personas. Y mi empeño es que entre los pueblos que
recuperar la antigua romería que hacían ahí, con el agua milagrosa y todo aquello, que tuvo muchísima fama, y recuperar a esos mártires que están ahí enterrados.